Imagina esto. Es de noche, no hay luna. El barro de la Galia central está helado y te sube por las manos mientras te arrastras en silencio. Eres un mensajero, no un héroe. No llevas armadura ni gloria. Solo una orden desesperada: salir de la fortaleza y pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Delante de ti el terreno parece tranquilo, casi amable. Hierba aplastada, tierra lisa. Tomas aire, apoyas el pie para correr y el suelo te traiciona. No hay aviso, no hay tiempo para reaccionar. Tu pierna desaparece en un pozo oculto y en el mismo instante un crujido húmedo y seco se mezcla con tu grito ahogado. No te has torcido el tobillo. Has caído en un lilium, una obra maestra de la ingeniería romana. Un embudo excavado en la tierra, estrecho en el fondo, donde una estaca de roble endurecida al fuego espera exactamente esto. El hueso de tu espinilla se rompe como una rama vieja. El dolor es absoluto, cegador. Instintivamente intentas salir, pero la forma del pozo solo encaja tu pierna rota con más fuerza. Estás atrapado. Entonces lo oyes. A unos 50 metros, una respiración lenta, regular. Un centinela romano. No corre hacia ti. No necesita hacerlo. El terreno ya ha ganado la pelea. La tierra te ha vencido antes de que el acero entre en juego. Esto es Alesia. No una batalla de espadas brillantes y discursos heroicos. Es una matanza por pala, trampa y hambre. Una guerra donde el enemigo principal no es el soldado que tienes delante, sino el paisaje convertido en arma. Antes de que hablemos de legiones chocando o de reyes rindiéndose, hay que entender esto. En Alesia, el suelo mata. Estamos en el año 52 a.C., y Julio César se encuentra en la situación más peligrosa de su carrera. Durante 6 años ha llevado la guerra a la Galia, avanzando victoria tras victoria, rompiendo tribus, firmando alianzas, traicionándolas cuando conviene. Pero ahora está lejos de Italia, lejos de refuerzos, rodeado de enemigos. Frente a él no hay una coalición improvisada, sino algo que Roma temía por encima de todo: un líder capaz de unir a los galos. Su nombre es Vercingétorix, rey de los arvernos, noble de nacimiento, disciplinador por convicción. Donde otros jefes tribales discutían y se vendían por plata romana, él impuso unidad con una brutalidad calculada. Orejas cortadas, ojos arrancados, castigos ejemplares. No por crueldad gratuita, sino porque sabía lo que se acercaba. Roma no negocia con pueblos divididos, los devora. Y ahora Vercingétorix ha elegido su escenario. La meseta de Alesia se alza como una isla de piedra en un mar de valles. Es grande, escarpada, defendible. Tiene agua, tiene muros. Encima de ella se han concentrado unos 80.000 guerreros galos. Debajo, en el valle, César observa. 50.000 legionarios cansados, lejos de casa, con líneas de suministro frágiles. En cualquier manual de guerra antigua, la conclusión es obvia. César debe atacar o retirarse. Subir esa colina bajo lluvia de proyectiles sería un suicidio. Marcharse significaría el fin de su campaña, quizá de su carrera política. Vercingétorix espera lo inevitable. Espera ver a las legiones avanzar en formación, estrellarse contra la pendiente, romperse como ya ocurrió meses antes en Gergovia. Allí, César había cometido el error clásico: intentar tomar una fortaleza por la fuerza. Perdió centenares de hombres, decenas de centuriones. Por primera vez, Roma sangró de verdad, y toda la Galia lo vio. Alesia debía ser Gergovia, pero mejor. Lo que Vercingétorix no entiende todavía es que César aprendió, que la humillación no lo empujó a la rabia, sino a la adaptación, que frente a esa colina César no ve un muro que escalar, sino un problema que rediseñar. Y entonces ocurre algo extraño. No hay cuernos de guerra,
no hay trompetas de ataque, no hay escaleras, ni arietes, ni cohortes avanzando. En su lugar, Vercingetorix ve hombres medir el terreno, ve estacas clavándose en la tierra, ve zanjas marcadas con cuerdas, ve a las legiones dejar los escudos, plantar los pilum en el suelo y sacar una herramienta que define al soldado romano tanto como la espada, la dolabra, el pico azada. César no va a atacar a Alesia, va a enterrarla. Da la orden y 50.000 hombres empiezan a cavar, no de forma caótica, sino con precisión matemática. Cada zanja tiene una anchura exacta, cada ángulo está pensado. La primera línea es una cicatriz enorme alrededor de la colina, un foso ancho, profundo, con paredes verticales diseñadas para romper las patas de los caballos. No es una defensa elegante, es una barrera brutal. Una línea que dice, de aquí no sales. Para los galos en lo alto, la sensación es inquietante. Son guerreros criados en la cultura del valor individual, del choque, del grito, del gesto heroico. Y su enemigo se niega a pelear. Día tras día, solo oyen el sonido de la tierra siendo arrancada, el golpe rítmico de miles de herramientas. Es una guerra sin gloria, sin oportunidad de demostrar coraje, solo paciencia romana cerrándose como una serpiente. César no está construyendo una muralla, está construyendo una máquina diseñada para una sola función: convertir el tiempo en un arma. Cada palada reduce las opciones del enemigo. Cada metro excavado transforma la colina en una jaula. Alesia deja de ser una fortaleza y empieza a ser una trampa. Y Vercingetorix, mirando desde las murallas, empieza a entenderlo. Demasiado tarde. Porque cuando la tierra se convierte en soldado, el valor deja de ser suficiente. Y en Alesia, la guerra ya no se decide por quién lucha mejor, sino por quién entiende antes que el suelo puede matar. Para comprender por qué Alesia se convirtió en una jaula, primero hay que entender al hombre que decidió encerrarse en ella. Vercingetorix no surgió de la nada. Antes de él, la Galia era un mosaico de tribus orgullosas y profundamente divididas: arvernos, eduos, secuanos, belgas, cada uno con sus jefes, sus dioses, sus viejas rencillas. Durante generaciones, Roma explotó esa división con una eficacia fría. Apoyaba a una tribu contra otra, entregaba armas a cambio de rehenes, ofrecía oro y luego exigía obediencia. Los galos luchaban entre sí mientras las legiones avanzaban. Vercingetorix rompió ese patrón. Hijo de un noble arverno ejecutado por intentar resistir a Roma, aprendió desde joven una lección brutal. La independencia no se pierde en una gran batalla, se pierde cuando los líderes dudan. Su ascenso fue rápido y violento. No pidió unidad, la impuso. A los jefes que vacilaban los castigó públicamente. A los que traicionaban los mutiló. No porque disfrutara del terror, sino porque entendía algo que César también sabía. El miedo es un pegamento político poderoso. En el año 52 a.C., ese método funcionó. Por primera vez, un ejército galo verdaderamente unido tomó forma. Vercingetorix no prometía una victoria limpia, prometía resistencia total. Su estrategia era clara y despiadada: tierra quemada, granjas incendiadas, graneros vaciados, ciudades evacuadas. Si Roma vivía de la logística, la Galia se convertiría en un desierto. Que los legionarios avanzaran, sí, pero hambrientos, agotados, aislados, y durante un tiempo funcionó. La prueba fue Gergovia. Allí, César cometió el pecado capital de la confianza. Subestimó la posición, subestimó al enemigo, atacó cuesta arriba, confiando en la disciplina romana para romper cualquier defensa. Perdió cientos de hombres, perdió oficiales veteranos imposibles de reemplazar, y lo más peligroso, perdió el aura de invencibilidad.
para la Galia fue una revelación. Si César podía ser derrotado una vez, podía ser derrotado de nuevo. Ese triunfo selló la decisión de Vercingétorix en Alesia. No dispersó sus fuerzas en guerrillas interminables. No se escondió en los bosques. Eligió un punto fuerte, reunió a su ejército y confió en repetir la fórmula. Obligar a Roma a estrellarse contra una muralla y sangrar hasta rendirse. Desde la meseta, la lógica parecía perfecta. 80.000 guerreros, abundante agua, almacenes llenos, población local incorporada. ¿Qué podía hacer César? La respuesta fue insoportable de simple: no jugar. Mientras los galos esperaban una batalla heroica, César transformó la guerra en un problema de ingeniería. En lugar de chocar frontalmente con el enemigo, lo rodeó. No buscó gloria inmediata, buscó control total. Y en ese momento, Vercingétorix entendió que su mayor victoria, Gergovia, había enseñado a su enemigo exactamente cómo derrotarlo. El rey galo se dio cuenta de que Alesia no era una fortaleza inexpugnable, sino una trampa que se estaba cerrando desde fuera. Cada día que pasaba sin combatir favorecía a Roma. Cada palada de tierra romana reducía sus opciones. La paciencia, no el valor, se había convertido en el factor decisivo. Fue entonces cuando tomó una decisión crítica. Si la jaula se cerraba por completo, no habría escapatoria. Así que antes de que el anillo romano se completara, ordenó una maniobra desesperada pero brillante: sacar a su caballería. No para luchar, no para romper el cerco, para correr. Miles de jinetes galos, la élite móvil de su ejército, se deslizaron en la noche por una brecha todavía inacabada. No llevaban órdenes complejas, solo un mensaje simple y urgente: Alesia está sitiada. El rey está atrapado. Traed a todos los hombres que puedan sostener una lanza. Fue una apuesta a todo o nada. Si la Galia respondía, César sería aplastado entre dos ejércitos. Si no lo hacía, Alesia moriría lentamente. Vercingétorix apostó a la memoria colectiva del sometimiento, al odio acumulado, al orgullo herido de décadas. Apostó a que la Galia, por una vez, actuaría como una nación. Al amanecer, César vio las huellas de los caballos alejándose, y sonrió con una sonrisa que no era de alivio, sino de comprensión. Ahora la guerra acababa de entrar en su fase más peligrosa. Porque César sabía algo que Vercingétorix aún no había aceptado del todo. Si venía un ejército de socorro, la batalla de Alesia no sería un sitio convencional. Sería un combate contra el tiempo, el hambre y la ingeniería. Y él ya había decidido cuál de esas fuerzas iba a dominar. Cuando César comprendió que la caballería gala había escapado, no reaccionó con sorpresa ni con ira. Reaccionó con cálculo. Para cualquier otro general del mundo antiguo, esa noticia habría significado el fin. 80.000 enemigos dentro de una fortaleza, y pronto, quizá cientos de miles aproximándose desde el exterior. 2 frentes, ninguna ruta de retirada. Manualmente una sentencia de muerte. César lo vio como una oportunidad. Si los galos iban a intentar aplastarlo desde fuera, entonces no bastaba con encerrar a Vercingétorix. Había que crear algo nuevo, algo que nunca se había intentado a esa escala. Así nació una idea tan extrema que incluso sus propios oficiales debieron pensar que había perdido el juicio. Construir una segunda muralla. No hacia dentro, sino hacia afuera. Los legionarios ya estaban agotados. Sus manos sangraban de cavar. Sus espaldas estaban rotas por días de trabajo continuo. Y ahora se les pedía duplicar el esfuerzo. No una valla improvisada, sino un sistema completo de fortificaciones que rodeara toda la operación romana. 14 millas de defensas exteriores, trincheras, muros, torres,
trampas, todo ello mientras el enemigo se acercaba. César estaba ordenando a su ejército convertirse en su propia prisión. El resultado sería un monstruo geométrico, 2 anillos concéntricos de muerte. El interior, llamado contravalación, para asfixiar a Alesia. El exterior, la circunvalación, para resistir al ejército de socorro. Entre ambos, un corredor estrecho de tierra donde 50.000 romanos vivirían, dormirían y morirían. El soldado romano ya no era un atacante. Era un engranaje. La disciplina se volvió absoluta. No había espacio para la duda. Cada legión recibió sectores específicos. Cada centurión sabía exactamente cuántos hombres, cuántas estacas, cuántas cestas de tierra debía mover. La maquinaria romana funcionaba no por inspiración, sino por repetición. Mientras los galos soñaban con cargas heroicas, Roma soñaba con medidas exactas. El terreno fue desfigurado. Ríos desviados para llenar fosos de agua estancada. Zanjas dobles excavadas con una profundidad diseñada para impedir saltos, escaladas o retiradas rápidas. Muros de tierra compactada, coronados con empalizadas. Torres cada 80 metros, lo suficientemente altas para dominar el campo y permitir fuego cruzado de arqueros y escorpiones. Pero las murallas no eran lo peor. Delante de ellas, César sembró el paisaje con horror invisible. Miles de trampas enterradas, estacas afiladas al fuego, ganchos de hierro ocultos bajo el suelo, pozos en forma de embudo, diseñados para romper piernas y atrapar cuerpos. Un campo de muerte de cientos de metros, donde el enemigo se desgastaría antes siquiera de tocar el muro. Era una defensa automatizada. César sabía que no podía poner un soldado en cada metro. Así que hizo que la tierra luchara por él. Mientras tanto, dentro de Alesia, la realidad empezaba a cambiar. Los días pasaban. El combate no llegaba. Los romanos no atacaban. Los suministros comenzaban a bajar. El entusiasmo inicial se transformó en inquietud. La guerra ya no era un choque glorioso, sino una espera sofocante. Vercingétorix observaba los anillos crecer. Sabía que su caballería había salido. Sabía que el futuro dependía de ese ejército de socorro, pero también sabía algo más terrible. Si la ayuda tardaba demasiado, Alesia se convertiría en una tumba colectiva. César, por su parte, había apostado todo a una sola carta. Si el ejército de socorro rompía la muralla exterior, su fuerza quedaría dividida. Si los galos dentro atacaban al mismo tiempo, la línea romana colapsaría. No habría retirada, no habría refuerzos, no habría misericordia. Pero César aceptó ese riesgo porque entendía una verdad fundamental. En una guerra de desgaste, la voluntad es tan importante como el número, y estaba convencido de que la voluntad romana, reforzada por disciplina y miedo, resistiría más que la furia gala. Alesia ya no era solo un sitio, era un experimento extremo, una prueba de hasta dónde podía llegar un ejército cuando obedecía a una mente dispuesta a reescribir las reglas de la guerra. Y el mundo entero estaba a punto de descubrir si la locura de César era genialidad o suicidio. Si pudieras caminar como un guerrero galo hacia las líneas romanas, no verías una muralla esperando ser asaltada. Verías un infierno diseñado con paciencia. Antes, incluso de alcanzar los fosos, el suelo se vuelve traicionero. No hay señales, no hay marcas, solo tierra aparentemente intacta. Cada paso es una apuesta. Bajo esa superficie se esconden los estímuli, pequeños bloques de madera enterrados por completo, con ganchos de hierro apenas sobresaliendo, invisibles. Al pisarlos, el gancho atraviesa la sandalia, la carne, el tendón. Cuando el hombre intenta levantar el pie, el hierro desgarra el músculo. No muere. Grita.
se retuerce. Bloquea el avance de los que vienen detrás. El dolor se convierte en arma psicológica. Más allá esperan los Lilia. Pozos en forma de embudo, dispuestos en filas alternadas como un tablero de ajedrez. En el fondo, una estaca endurecida al fuego. No están pensados para matar limpiamente, sino para inutilizar. Un guerrero con la pierna rota consume recursos, ralentiza a sus compañeros, propaga el pánico. La Roma de César entendía que un herido puede ser más valioso que un muerto. Y si alguien logra atravesar ese laberinto invisible, llega a los Scipi. Troncos enterrados con ramas afiladas apuntando hacia afuera, entrelazadas unas con otras. No se pueden saltar. No se pueden cortar con rapidez. Obligan a romper la formación, a avanzar despacio bajo el fuego de los arqueros y las máquinas romanas. Todo esto ocurre antes de llegar al foso. 2 zanjas profundas, paralelas, una de ellas llena de agua desviada de los ríos cercanos. El barro succiona las piernas, el peso del escudo se multiplica. Y encima, desde las torres, los romanos observan con calma. Disparan cuando quieren, descansan cuando pueden. El enemigo ya está agotado antes de tocar la muralla. César no diseñó estas defensas para ganar una batalla rápida. Las diseñó para romper la moral, para convertir cada intento de ataque en una experiencia traumática, para que el recuerdo del terreno fuera tan aterrador como la visión del legionario. Mientras tanto, dentro de Alesia, la situación se deteriora día tras día. Los graneros, que parecían abundantes, empiezan a vaciarse. Los animales ya han sido sacrificados. El pan se raciona. El agua sigue fluyendo. Pero el hambre no se puede engañar. El tiempo, aliado de Roma, se convierte en verdugo de los galos. El consejo se reúne. Las discusiones ya no giran en torno a la victoria, sino a la supervivencia. Algunos jefes hablan de rendición, otros de salidas desesperadas. Hay quien propone soluciones que cruzan una línea impensable. Comer a los que no pueden luchar para alimentar a los guerreros. Vercingetorix rechaza esa idea. No quiere que la libertad de la Galia se funda con el canibalismo. Pero sí toma una decisión que marcará para siempre la memoria de Alesia. Ordena expulsar a los inútiles para la guerra. Ancianos, enfermos, mujeres, niños, miles de civiles, muchos de ellos mandubios, la tribu local que había abierto sus puertas y sus almacenes al ejército galo. Ahora son una carga, y en una guerra de hambre, la compasión se convierte en un lujo mortal. Las puertas se abren. La columna de civiles desciende lentamente por la pendiente, cargando lo poco que les queda. Lloran, suplican, pero también albergan una esperanza. Los romanos creen que César, representante de la civilización, los dejará pasar, que los tomará como esclavos, si es necesario, pero que no los dejará morir entre 2 ejércitos. Llegan a las trincheras, levantan a sus hijos, piden pan, piden cadenas. César observa desde las murallas y niega, no por crueldad impulsiva, sino por lógica implacable. Cada boca alimentada es un día menos para sus soldados. Cada gesto de compasión debilita el cerco. César quiere que Vercingetorix vea el precio de resistir. Quiere que el hambre muerda no solo el estómago, sino la conciencia. Los romanos no abren las puertas, los galos tampoco. Los civiles quedan atrapados en la tierra de nadie, entre fosos, trampas y empalizadas. Días enteros sin comida, sin refugio. Comen hierba, mastican cuero. Los niños dejan de llorar primero, luego los adultos. El silencio se extiende entre los cuerpos. Los legionarios escuchan los gemidos noche tras noche. Los guerreros galos los ven morir desde las murallas. Ninguno puede ayudarlos sin perder la guerra. Alesia deja de ser solo un enfrentamiento militar.
se convierte en una prueba moral sin salida. Cuando, al fin, el polvo aparece en el horizonte anunciando al ejército de socorro, el campo entre las murallas está cubierto de cadáveres. El terreno ya no es solo un arma, es un mensaje. No habrá honor aquí, solo supervivencia. El silencio que siguió a la muerte de los civiles fue pesado, casi irreal. Durante días, Alesia había escuchado lamentos. Luego, nada. Y entonces, un nuevo sonido comenzó a extenderse por el valle. Un murmullo profundo, continuo, como un trueno lejano que no se apaga. Polvo en el horizonte. Primero fue una línea pálida. Después, una nube que crecía y se expandía. El ejército de socorro había llegado. Desde lo alto de la meseta, los vigías galos dieron la señal. Cuernos, fuegos, gritos que se propagaron como electricidad. Dentro de Alesia, hombres famélicos se pusieron en pie con manos temblorosas. Afilaron espadas que ya no tenían fuerza para blandir. La esperanza regresó con una violencia casi dolorosa. No era una victoria segura, pero era una oportunidad. La última. El ejército que avanzaba hacia Alesia era inmenso. César, en sus comentarios, habla de 250.000 de hombres. Los historiadores modernos reducen la cifra, pero incluso las estimaciones más conservadoras superan con creces a las fuerzas romanas. 100.000 guerreros, o quizá más, infantería pesada, jabalineros, caballería. Hombres de tribus que habían sido enemigas durante generaciones, ahora unidos por una sola idea: expulsar a Roma o morir intentándolo. El suelo vibraba bajo sus pasos. Los carnix, esas trompetas de guerra celtas con forma de bestias, llenaron el aire con un sonido que parecía el lamento de dioses heridos. Escudos golpeados, gritos de desafío. El ruido no era solo intimidación, era identidad. La Galia había respondido al llamado. Para César, aquel momento era la validación de su apuesta. El enemigo había hecho exactamente lo que él esperaba: atacar en masa, con fuerza bruta, confiando en el número. Ahora debía demostrar que la ingeniería podía derrotar al valor. Las legiones se movieron a sus posiciones sin pánico. Cada cohorte sabía qué muro defender. Cada torre tenía hombres asignados. Cada tramo del infierno terrestre estaba listo para ser probado. El primer choque no fue contra soldados romanos, fue contra el suelo. La vanguardia gala avanzó con ímpetu y se desintegró. Caballos empalados, guerreros cayendo en pozos invisibles, gritos de dolor cuando los estímuli desgarraban pies y piernas. Las formaciones se rompieron antes de llegar a los fosos. Los cuerpos comenzaron a amontonarse, creando puentes improvisados de carne y hueso. Los romanos observaron y dispararon con calma metódica. Pero el número importa. Donde caían 100, avanzaban 1000. Los galos arrojaron fascinas, haces de ramas, dentro de los fosos. Lanzaron tierra sobre las trampas. No huían del infierno, lo pavimentaban con sus propios muertos. La masa seguía empujando, y desde dentro de Alesia, Vercingétorix vio la señal que esperaba. Ordenó la salida. Las puertas se abrieron, y los guerreros galos, consumidos por el hambre y la rabia, se volcaron contra el anillo interior. Llevaban escaleras, maderos, cualquier cosa que pudiera salvarles 1 metro de avance. De repente, los romanos se encontraron luchando en 2 direcciones. Disparaban hacia afuera, giraban y desenvainaban para combatir hacia adentro. El estrecho corredor entre las murallas se convirtió en un hervidero de sangre, gritos y polvo. La batalla ya no era ordenada, era física pura. César no combatía como un soldado, combatía como un director de orquesta. Observaba estandartes, escuchaba trompetas. Donde una sección flaqueaba, enviaba refuerzos. Donde el enemigo dudaba, ordenaba presión. Las legiones se movían como piezas de ajedrez,
incluso cuando el tablero estaba cubierto de cadáveres. La noche cayó sin traer alivio. Bajo la oscuridad, los galos lanzaron un segundo asalto. Ganchos, torres improvisadas, escaleras contra las empalizadas. Los romanos arrojaron pilum a ciegas, guiándose por el sonido. Cada impacto se anunciaba con un grito. La tierra, empapada de sangre, se volvió resbaladiza. El cansancio mordía tanto como el hambre. Al amanecer, el campo frente a las murallas estaba cubierto de cuerpos. Tantos que muchas trampas habían quedado inutilizadas. La ventaja mecánica romana se erosionaba. Y los líderes galos del ejército de socorro entendieron que seguir lanzando hombres contra el mismo punto solo alimentaría la carnicería. Necesitaban una grieta. La encontraron al norte, en una colina abrupta donde el terreno había impedido completar las defensas con la misma profundidad. Monte Rea. Allí la muralla era más baja, el foso menos profundo. Solo 2 legiones defendían ese sector. La decisión fue rápida y letal. 60.000 hombres, la élite del ejército de socorro, se concentraron en silencio. No habría dispersión, no habría tanteos. Sería un martillazo único, concentrado, devastador. Al mediodía, cuando el sol estuviera en lo más alto y el calor agotara a los defensores, atacarían. Desde dentro, Vercingétorix vio el movimiento y comprendió. Ordenó a sus hombres prepararse. Cuando el golpe cayera desde fuera, él atacaría desde dentro, sobre el mismo punto. 2 mandíbulas cerrándose a la vez. Si Monte Rea caía, Alesia se rompería. Y con ella, el cerco romano. El destino de Roma en la Galia estaba a punto de decidirse en una sola colina. El mediodía llegó sin viento. El sol cayó sobre Monte Rea como un martillo incandescente. El aire vibraba. El polvo se pegaba a la piel sudorosa de los legionarios que defendían ese tramo incompleto de la circunvalación. Sabían que algo venía. No cuándo, no cómo, pero lo sentían en el silencio antinatural que se había instalado frente a ellos. Entonces la colina explotó. 60.000 guerreros galos surgieron de detrás del relieve como una avalancha viva. No hubo gritos dispersos. Fue un rugido único, compacto, una masa de escudos y lanzas descendiendo con una determinación absoluta. Al frente marchaba Vercasibelauno, primo de Vercingétorix, uno de los pocos hombres capaces de comandar algo así sin que se deshiciera en caos. Al mismo tiempo, desde dentro de Alesia, las puertas se abrieron. Los galos hambrientos lanzaron su último aliento contra el mismo punto. Escaleras contra empalizadas. Hombres arrojándose al foso sin mirar atrás. El cerco romano quedó atrapado en una tenaza perfecta. Desde fuera, una fuerza aplastante. Desde dentro, la desesperación absoluta. Las 2 legiones que defendían Monte Rea fueron empujadas hacia atrás casi de inmediato. El muro cedió en varios puntos. Los fosos se llenaron de cuerpos. La tierra, saturada, ya no absorbía sangre. Se volvió barro rojo. Los romanos luchaban espalda contra espalda, girando sin saber de dónde vendría el siguiente golpe. Las órdenes se perdían en el estruendo. Los estandartes se tambaleaban. Labieno, el lugarteniente más experimentado de César, estaba allí. Vio el desastre con claridad brutal. Si Monte Rea caía por completo, el ejército romano quedaría partido en 2. El anillo se rompería. La marea gala entraría como un río desbordado. No habría retirada ordenada. No habría negociación. Sería una matanza. Envió un mensajero. No un informe largo. No una súplica. Solo un hecho desnudo. La línea se rompe. No podemos sostenerla. César recibió el mensaje en movimiento. No estaba en una tienda. No estaba protegido. Estaba recorriendo las murallas, cubierto de polvo, tomando decisiones cada minuto. Leyó una línea y entendió todo. Envió refuerzos. Primero a Bruto, luego
a Fabio. Cohortes enteras corrieron hacia Monterrea, entraron en la lucha y fueron absorbidas por ella. El frente no se estabilizaba, solo se hacía más denso, más violento, más desesperado. Por primera vez desde el inicio del asedio, el sistema romano empezó a fallar. Los legionarios miraban hacia atrás, veían el mar de enemigos, veían que no había otra muralla a la que retirarse. Algunos comenzaron a dudar. Un paso atrás, luego otro. El miedo, como siempre, se propagaba más rápido que el valor. César vio ese momento y supo que no podía enviar a nadie más. Solo quedaba él. No llamó a consejo, no dudó. Ordenó reunir las últimas reservas, cohortes agotadas, hombres heridos, soldados que habían combatido sin dormir durante días. Llamó también a su guardia personal y a la caballería germánica. Y entonces hizo algo que no era táctico, sino simbólico. Se puso la paludamentum, el manto escarlata del general en jefe, visible, inconfundible, un blanco viviente. En medio del polvo gris y la confusión marrón, el rojo brilló como una herida abierta. César montó su caballo y cabalgó directamente hacia el punto más caliente del combate. Los legionarios lo vieron. Vieron al hombre que pagaba sus salarios, al que había compartido campañas, hambre y botín, al que conocía a muchos por su nombre, avanzando donde ellos retrocedían. El efecto fue inmediato. Retirarse mientras César atacaba era impensable, no por disciplina, sino por vergüenza. La línea se endureció. Los pilum fueron arrojados. Las espadas desenvainadas, el combate se cerró a distancias de respiración, escudos golpeando rostros, cuchillas buscando axilas. No había espacio para maniobras, solo fuerza y resistencia. Aún así, los galos seguían empujando. 60.000 hombres no se detienen solo con coraje. El muro romano se doblaba. Cada metro se pagaba con sangre. Parecía inevitable. Parecía que, por pura masa, Monterrea caería. Lo que ninguno de los galos vio fue el movimiento detrás de la colina. Mientras César fijaba al enemigo al frente, su caballería germánica había desaparecido del campo de visión. No huyeron, no se dispersaron, rodearon, en silencio, con velocidad. Cuando el ataque galo estaba en su punto máximo, cuando todos miraban hacia adelante, el suelo volvió a temblar. Pero esta vez, desde atrás. Un rugido distinto, más corto, más violento. La caballería germánica emergió sobre la retaguardia gala como una cuchilla. No chocaron de frente. Cayeron sobre la espalda expuesta, donde no había escudos, donde no había formación. El pánico hizo el resto. Un ejército antiguo es una bestia que mira hacia adelante. Cuando algo muerde por detrás, la bestia se desgarra a sí misma. Los galos del fondo comenzaron a huir. Los del centro dudaron. Los de delante siguieron empujando, hasta que sintieron el vacío detrás de ellos. La presión se invirtió. César lo vio. No esperó. Ordenó el avance total. Lo que había sido una defensa desesperada se convirtió en minutos en una persecución brutal. Los galos comenzaron a romper filas, a correr, a arrojar armas. La colina que había sido su esperanza se convirtió en su trampa. Monterrea no cayó. El cerco romano se mantuvo, y con él el destino de Alesia quedó sellado. Cuando el sol comenzó a descender, el campo ya no rugía. El estruendo de los cárnix, los gritos de guerra y el choque de escudos se apagaron uno por uno, como brasas ahogadas en barro. Lo que quedó fue un silencio espeso, antinatural, roto solo por los gemidos de los heridos y el zumbido persistente de las moscas que ya habían llegado. La llanura frente a Alesia estaba cubierta de cuerpos, no en filas heroicas, no en composiciones épicas, amontonados, torcidos, pisoteados. Hombres que horas antes habían creído estar a un paso de la victoria,
ahora yacían atrapados en los mismos fosos que habían intentado cruzar. Los Lilia y los Stimuli habían desaparecido bajo una alfombra de cadáveres. El paisaje que César había diseñado para matar había cumplido su función con una eficiencia casi mecánica. La gran fuerza de socorro gala se estaba desintegrando. No hubo una retirada ordenada. No hubo toques de cuerno que reagruparan a las tribus. El pánico había roto el hechizo de la unidad. Guerreros de distintos clanes huían en direcciones opuestas, arrojando escudos para correr más rápido, empujándose entre sí para escapar de una muerte que ya no entendían. La caballería germánica los persiguió sin piedad. No por odio, no por gloria, sino porque así se terminan las guerras. Caballos cansados, hombres desesperados, lanzas bajando y subiendo con ritmo industrial. En los barrancos y bosques cercanos, muchos galos murieron sin saber siquiera quién los había alcanzado. Dentro de Alesia, el silencio fue aún peor. Vercingétorix subió a las murallas cuando todo había terminado. No necesitó informes, no necesitó mensajeros. Desde lo alto vio el vacío, el polvo asentándose, ningún estandarte amigo, ninguna formación regresando. La fuerza que había enviado para salvarlos simplemente había dejado de existir. 80.000 hombres seguían dentro de la fortaleza, 80.000 hombres sin comida. La ciudad ya no olía a guerra, olía a hambre, a desesperación, a muerte lenta. Las últimas reservas habían desaparecido hacía días. El cuero hervido, las raíces, incluso los animales de carga habían sido consumidos. No quedaba nada. Y ya no quedaba esperanza. Esa noche no hubo celebraciones romanas. No hubo vino ni cantos. Los legionarios estaban demasiado exhaustos. Muchos se quedaron dormidos donde estaban, con la espada aún en la mano. Sabían que habían sobrevivido al peor día, pero también sabían que aún no había terminado. César recorrió las líneas en silencio, no como un conquistador, sino como un hombre contando los vivos. Cada cohorte había perdido hombres. Algunas estaban reducidas a la mitad. Pero la estructura seguía intacta. El anillo no se había roto, y eso era suficiente. Al amanecer, Alesia parecía una tumba. No se levantó humo de cocinas. No hubo movimiento en las murallas. Solo figuras inmóviles, observando. Vercingétorix convocó a su consejo por última vez. Los jefes tribales se reunieron sin gritos, sin insultos, sin ilusiones. El rey habló con una calma que sorprendió incluso a sus enemigos. Dijo que no había luchado por ambición personal, que no había buscado coronas ni riquezas, que había hecho lo que había hecho por la libertad de la Galia. Admitió que el destino había decidido en contra, y ofreció dos opciones: que lo mataran allí mismo para apaciguar a los romanos, o que lo entregaran vivo. Nadie lo mató, porque aún derrotado seguía siendo su rey. Al mediodía, los emisarios galos descendieron hacia las líneas romanas. No pidieron clemencia, no pidieron términos generosos, solo aceptaron la realidad. César respondió con frialdad quirúrgica: entregar armas, entregar líderes, nada más. Entonces ocurrió la escena que atravesaría los siglos. Las puertas de Alesia se abrieron. Vercingétorix salió solo, montado en su caballo. No llevaba harapos. No se presentó como mendigo. Iba vestido con su mejor armadura, pulida, brillante. Cada placa, cada adorno, era una afirmación final de dignidad. Cabalgó hasta César. Según los relatos antiguos, dio una vuelta completa alrededor del tribunal improvisado. No fue desafío, fue despedida. Luego desmontó, desabrochó su espada, se quitó la armadura pieza por pieza, las dejó caer al suelo, a los pies del hombre que había ganado, y se sentó. No habló, no suplicó. César no se levantó,
No lo saludó como a un igual. No pronunció discurso alguno. Simplemente hizo un gesto. Los soldados avanzaron. El rey de los galos fue encadenado como un criminal común. La guerra había terminado. Alesia había caído. Con la rendición de Alesia, la guerra no terminó con un grito, sino con un suspiro. Un suspiro largo, agotado, que recorrió las murallas, los fosos y las tiendas romanas como una exhalación colectiva después de una pesadilla prolongada. La resistencia organizada en la Galia se había roto. No de golpe, sino como se quiebra un hueso por dentro. Sin ruido, pero de forma irreversible. Para los galos, el amanecer siguiente fue insoportable. Las armas apiladas brillaban inútiles bajo el sol. Los guerreros, reducidos por el hambre y la derrota, esperaban el destino que Roma siempre reservaba a los vencidos. Muchos serían vendidos como esclavos. Otros desaparecerían en columnas de prisioneros rumbo al sur. La Galia, como entidad política independiente, había dejado de existir. Para César, Alesia fue algo más que una victoria militar. Fue una prueba. Durante semanas había apostado todo: su ejército, su reputación, su vida política. Había desafiado las reglas tradicionales de la guerra, confiando no en el choque frontal, sino en el tiempo, la ingeniería y la psicología. Y había ganado. No solo contra Vercingétorix, sino contra el azar mismo. Las cifras hablaban por sí solas. Un ejército romano numéricamente inferior había derrotado a fuerzas combinadas que lo superaban varias veces. No por valentía individual, sino por organización absoluta. Alesia se convirtió en el ejemplo definitivo de lo que Roma podía hacer cuando funcionaba como un sistema total. Pero el precio había sido alto. Los legionarios sobrevivientes no parecían héroes, parecían hombres vaciados. Muchos habían visto morir a civiles entre las murallas. Habían escuchado durante noches enteras el llanto de niños que nadie podía salvar. La disciplina romana exigía obediencia, no consuelo. La victoria no ofrecía alivio moral, solo cierre. Vercingétorix fue llevado lejos, encadenado, pero vivo. Roma tenía planes para él. Durante años sería exhibido como trofeo, como prueba viviente de que incluso el enemigo más formidable podía ser reducido. En el triunfo de César, marcharía delante de la multitud, no como rey, sino como símbolo. Y cuando el desfile terminara, cuando los aplausos se disiparan, su utilidad acabaría. La cuerda alrededor de su cuello cerraría el capítulo final. La ironía fue cruel. Al escribir sus comentarios sobre la guerra de las Galias, César pretendía glorificarse. Quería que Roma recordara su genio, su sangre fría, su audacia. Pero al hacerlo, inmortalizó también a su enemigo. Vercingétorix no desapareció en el olvido. Se convirtió en leyenda, en el rostro de la resistencia, en el nombre que siglos después Francia reclamaría como origen simbólico. Alesia transformó la Galia en provincia romana. Las élites galas aprendieron latín, adoptaron togas, construyeron foros, termas y anfiteatros. Las antiguas tribus se diluyeron en un nuevo orden, el mundo galorromano. De esa mezcla surgirían ciudades, carreteras, leyes, y con el tiempo una identidad distinta, heredera tanto del conquistador como del conquistado. Para César, la victoria fue una llave. Con el prestigio de Alesia, obtuvo la lealtad absoluta de sus legiones. Con esa lealtad, cruzó el Rubicón, y al cruzarlo, selló el destino de la República. El hombre que había rodeado una montaña con muros, rodeó después a Roma con soldados. El mismo ingenio que había estrangulado a Alesia, estrangularía el viejo sistema político. 2 años más tarde, César moriría asesinado por aquellos que decían defender la libertad, a puñaladas, en el Senado, sin murallas, sin trampas,
La historia, como siempre, cerró el círculo. Hoy, en el lugar donde estuvo Alesia, se alza una estatua de Vercingetorix. No como derrotado, sino como héroe nacional. Mira el valle donde perdió todo, convertido en símbolo de dignidad frente a la derrota. No ganó la guerra, pero ganó la memoria. Alesia nos deja una pregunta incómoda. ¿Fue César un genio que salvó a Roma o un arquitecto de sufrimiento que demostró que la civilización puede ser tan despiadada como la barbarie que dice combatir? ¿Fue Vercingetorix un líder imprudente que condenó a su pueblo o un mártir que probó que la libertad tiene un precio que algunos están dispuestos a pagar? La respuesta no está en las murallas, ni en los fosos, ni en las trampas enterradas. Está en nosotros. Porque Alesia no trata solo del pasado. Trata de hasta dónde puede llegar un sistema cuando decide que ganar es más importante que vivir con lo que se ha hecho. La historia suele recordarse como una sucesión de fechas, nombres y victorias. Pero Alesia deja algo distinto. Deja una sombra larga, incómoda, que se extiende mucho más allá de los muros de tierra y madera que César levantó en el corazón de la Galia. Porque Alesia no fue solo una batalla decisiva. Fue una demostración brutal de cómo la guerra había cambiado para siempre. Aquí no ganó el héroe que luchó con más coraje. No ganó el rey que inspiró más lealtad. Ganó el sistema. Ganó la capacidad de convertir el paisaje en un arma, el tiempo en un verdugo y el hambre en una herramienta política. Ganó la frialdad de un hombre capaz de escuchar morir a miles y seguir calculando. Eso es lo que hace de Alesia algo tan perturbador. Roma siempre se presentó como portadora de orden, ley y civilización. Y, en muchos sentidos, lo fue. Sus caminos unieron continentes. Sus leyes estructuraron imperios. Pero en Alesia vemos el otro rostro de esa civilización. Uno que no duda en dejar morir a civiles entre murallas si eso garantiza la victoria. Los galos aprendieron una lección amarga. La valentía individual, el fervor tribal y la lucha por la libertad no bastaban contra un enemigo que peleaba como una máquina colectiva. Vercingetorix entendió demasiado tarde que no estaba enfrentándose a un ejército, sino a un método. Y ese método no desapareció con él. A lo largo de la historia, Alesia se repetiría una y otra vez, con distintos nombres y distintos pueblos. Sitios donde no se busca derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino quebrarlo psicológica y biológicamente. Donde la ingeniería sustituye al honor y la paciencia vence al valor. Por eso Alesia incomoda, porque nos obliga a preguntarnos qué admiramos realmente cuando hablamos de grandeza militar. ¿La capacidad de sacrificio? ¿La disciplina? ¿O la eficiencia absoluta, incluso cuando implica cruzar límites morales que preferimos no mirar de frente? César ganó a Alesia, ganó la Galia, ganó el poder, ganó la historia. Por un tiempo, Vercingetorix perdió todo, su ejército, su reino, su vida, y sin embargo, hoy su nombre sigue en pie, esculpido en piedra, mientras la república que César salvó dejó de existir poco después de su muerte. Tal vez esa sea la última ironía. El conquistador construyó muros para dominar el futuro. El derrotado, sin quererlo, construyó un símbolo. Alesia nos recuerda que la victoria no siempre decide quién tiene razón, solo decide quién escribe primero, y que, al final, incluso los muros más perfectos se convierten en ruinas. Cada civilización guarda secretos olvidados. Suscríbete para descubrirlos uno a uno.